David Cobos es doctor en Filosofía en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y además es máster en Gestión de la Prevención por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y experto en e-learning por la Universidad Camilo José Cela. Él trabaja como profesor en la Universidad Pablo Olavide y además es miembro del grupo de investigación GEDUPO, que está incluido en el Plan Andaluz de Investigación, y además participa en máster de prevención de riesgos laborales, etcétera. Su línea de interés fundamental tiene que ver con la educación para la salud, con un énfasis especial en salud laboral y en prevención de riesgos. Y en este campo ha colaborado en los últimos años con numerosas universidades de España y de Latinoamérica, Sevilla, la Politécnica de Madrid, la Nacional Autónoma de Nicaragua, la Iberoamericana de México, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vaya por delante mi agradecimiento a la organización de este evento por haberme permitido estar aquí compartiendo con ustedes este rato de reflexión. Si me permiten, voy a empezar con un ejemplo que me parece muy gráfico. Todos y todas conocemos a personas que conducen de una manera sencilla, pausada, tranquila. Un placer estar como copiloto con estas personas. Vamos charlando, nos relajamos, incluso cerramos los ojos un poco y descansamos mientras conduce el otro. Y también conocemos a personas que conducen más o menos como el personaje que aparece ahí, ¿no? Que es una conducción nerviosa, es una conducción que llega en el último momento y frena, que cuando se adelanta parece que siempre le falta un metro, que parece que nosotros estamos al lado conduciendo también, ¿no? Pisando pedales invisibles, ¿no? De freno y de aceleración, ¿no? Y estas personas, pues no tienen por qué ser muy diferentes. Generalmente son personas de nuestro entorno, amistades que tienen unas edades similares, unos conocimientos similares, que han pasado por el proceso formativo para obtener el permiso de circulación y de conducir, similar. Y sin embargo, hay algún componente, algún factor que nos hace estar tranquilos con uno y bastante nerviosos y bastante inquietos con otros, ¿no? Por tanto, no es un tema totalmente de información, de conocimiento. Probablemente tienen un conocimiento muy parecido, muy similar. Es un tema de asunción de riesgos o de no asunción de riesgos, es decir, es un tema de cultura preventiva. ¿Hasta qué punto quiero yo asumir determinados riesgos? Los asumo y, pues ahí estoy. Y hasta qué punto decido no asumir otro tipo de riesgos. En el consumo de drogas, en sus estrategias de prevención, tradicionalmente se ha partido de la base real, cierta, demostrada, empíricamente demostrada, de que hay una correlación entre la percepción del riesgo y el comportamiento de consumo. Es decir, en aquellos colectivos en que la percepción del riesgo es menor, en general se produce una mayor prevalencia de consumo. Por tanto, una primera estrategia muy lógica, por otra parte, es empezar por la información. Empezar por la mera comunicación, por la transmisión de la importancia de los riesgos y de su prevención. Voy a poner esos datos sobre riesgos individuales de muerte en lo que se refiere a riesgos voluntarios, es decir, riesgos voluntarios porque no todo el mundo tiene que fumar, no todo el mundo tiene que beber alcohol, ni siquiera todo el mundo tiene que montar en avión si no quiere. Y lo dejo ahí en blanco para lo que vayan viendo. Dentro de aproximadamente un minuto rellenaré esos huecos y veremos el promedio de riesgo de muerte para aquellos que se montan en un avión, que van en motocicleta, que van en coche, que fuman y que beben. Vayan mirándolo, si les parece. Como decimos, esta primera aproximación hacia lo comunicativo, hacia lo meramente informativo, es fundamental. Y es fundamental porque no se puede prevenir lo que no se conoce. Es decir, cualquier estrategia preventiva, ya sea dentro de la empresa, fuera de la empresa, en el mundo social en general, en la escuela, pues lo primero es informar. Lo primero son los contenidos. Si no conocemos, no podemos prevenir. Pero después hemos podido comprobar a lo largo de los años que esa correlación inicial, que es real, si no se conoce, no se puede prevenir. Una vez que ya se poseen determinados conocimientos, pues la bajada en los consumos no va paralela
no va exactamente pareja al nivel de conocimiento. Pasa un poco como lo que decíamos al principio con el conductor, que o conduce seguro o no conduce, porque es una elección. ¿Y esto por qué es? Bueno, entendemos que las variables que explican estos comportamientos tienen que ver con la construcción social de los riesgos. Por eso hablamos de la percepción del riesgo en esta breve reflexión que vamos a tener ahora. Los riesgos se construyen socialmente, por lo menos así lo entendemos nosotros. Y al igual que no existe un modo universalmente compartido de interpretar la realidad, la percepción del riesgo implica creencias, prejuicios, ideologías, valores, actitudes políticas, sociopolíticas, religiosas, culturales de todo tipo. En fin, la percepción del riesgo es multidimensional. Un riesgo concreto significa cosas distintas para personas distintas y cosas distintas en contextos diferentes. En definitiva, la actitud ante el riesgo está influenciada por multitud de cuestiones que, bueno, trataremos de desgranar por lo menos, si acaso sea alguna de ellas, ¿no? Aquí viene la respuesta, aquí viene la solución a lo que estábamos comentando hace un momento. Bueno, si se fijan, lo primero de todo aparece como que 5.000 personas en 1 millón pues mueren como consecuencia directa. Se puede establecer una relación directa o un determinado tipo de cáncer muy directamente relacionado con el consumo del tabaco por fumar, y 10 por viajar en avión, 400 por tomar alcohol, 1.000 por manejar una motocicleta. Esto, ¿por qué se lo pongo? ¿Por qué se los hago ver? Bueno, pues para que vean hasta qué punto en ocasiones se llega a sobredimensionar un riesgo para la salud mientras se minimizan otros sin tener en cuenta la evidencia científica. Sin tener para nada en cuenta la evidencia científica. Es decir, si todavía no queda claro, bueno, me parece que también procede dar un ejemplo sencillo. Nosotros estamos permanentemente dando formación en prevención de riesgos, ya digo, en salud pública, en riesgos laborales, etcétera, etcétera, en riesgos escolares. Bueno, no hay un solo curso, no hay una sola acción formativa, no hay un solo hueco donde podamos reflexionar en el cual, después de hablar del tabaco y de poner en evidencia los riesgos, para eso nos ayuda muchísimo la epidemiología, porque mire usted, eso no es una cuestión de opinar, es una cuestión científica y objetiva, que haya alguien que diga, yo conozco a algunas personas que mueren con 80 años fumando y no les pasa nada. Entonces esto es una cuestión de suerte, esto es una cuestión individual, esto es una cuestión que depende de cada uno. Miren, la excepción confirma la regla, la epidemiología está ahí, los datos están ahí. Cuando hay una evidencia científica en laboratorio de que determinadas sustancias que están incluidas en el tabaco producen directamente cáncer y que hay una serie de cánceres que están muy directamente relacionados con el tabaco, pues opinar que el tabaco influye o no en la salud, bueno, pues me parece que está fuera de lugar, ¿no? Ejemplo muy significativo de sobredimensionamiento del riesgo para la salud y de minimización del riesgo para la salud en casos que son muy recientes y que ustedes recuerdan. La encefalopatía espongiforme bovina, me ha salido la primera, ¿no? Las vacas locas. Bueno, pues cuando se produjo este problema, las autoridades sanitarias de este país hicieron un control de las cabañas, hicieron una serie de controles exhaustivos en matadero, se dejó de, por ejemplo, consumir carne de lidia porque no se podía hacer ese tipo de selección que como se hacía con otro tipo de carne, es decir, se adoptaron las medidas oportunas. La población española en esos años decidió no consumir carne de vacuno. No se consumía carne de vacuno, aunque objetivamente en ese momento se habían adoptado las medidas oportunas y era tal vez el mejor momento para consumir carne de vacuno, por los controles que había y por los precios que en el mercado, bueno, pues llegó a tener ese tipo de carne. Otro ejemplo, la gripe A. Para la gripe A se ha desarrollado una campaña en la que se intentó hacer una vacunación masiva y en la cual se ha invertido muchísimo dinero, y la población española decidió no vacunarse. Más de la mitad de las vacunas se han quedado sin utilizar. No estoy valorando, porque en este caso había algunos médicos que decían que era interesante vacunarse y había médicos que decían que no era tan interesante vacunarse, y de hecho la gripe A no ha sido
pues no ha producido mayor mortalidad de una gripe normal. Por tanto, a lo mejor en ese caso la población española eligió bien. Pero lo que les vengo a poner de manifiesto es que la población elige en función de criterios comunicativos, de los medios de comunicación, de criterios culturales, de opiniones y del conocimiento científico. El conocimiento científico está ahí como uno de los 4, 5, 6 o 7 elementos a partir de los cuales se elige exponerse uno a un riesgo o no exponerse. Otro elemento fundamental, el discurso de la mala suerte. Bueno, muy habitual, y más en los riesgos laborales, y más en nuestra tierra. Aquí hay compañeros y especialistas de otras partes de España. Desde luego, antropológicamente, sociológicamente, en este departamento que estamos nosotros tan bonito, ¿no? Porque son ciencias sociales en general, no solamente educación. Bueno, pues hay muchos compañeros que hablan de este tipo de cosas, ¿no? Y aprendemos mucho de ello. Aquí constantemente, pues, frases del tipo estaba para él, ¿no? Oye, y al que le toca, le toca. Y oye, por mucho que haga, es que imposible. Oye, si estaba para él, estaba para él. Oiga, vamos a hablar con un criterio objetivo, ¿no? Es decir, claro que sí, claro que hay un porcentaje mínimo en el cual siempre uno tiene la posibilidad de sufrir un accidente. Claro que el riesgo cero al cual tenemos que tender, por ejemplo, en el ámbito laboral, es muy difícil de conseguir, pero es evidente que cuando se adoptan medidas preventivas, las posibilidades de tener una enfermedad o un accidente son mucho menores. Por tanto, esto es muy importante porque el discurso de la mala suerte, de ahí a la inacción en materia preventiva hay un paso. Es decir, bueno, si me toca, pues me toca, y si no, pues nada, ¿no? Después, dependiendo de la persona o del colectivo, se vivencia el riesgo de manera muy diferente dependiendo de su posición sociocultural. Por ejemplo, ¿cuál es el primer problema de la humanidad ahora mismo? Así, dicho en bruto. Yo conozco muchas personas, colegas, que dirían el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque se dedican al medio ambiente, porque ven que realmente el cambio climático es un problema, porque dicen, sí, tú te dedicas a las desigualdades, tú te dedicas a los problemas de la ciencia social y todo eso, pero oye, como no adoptemos medidas, es que la civilización tal cual la conocemos es que se va a acabar. El cambio climático es lo más importante, es el principal problema de la humanidad. Bueno, seguramente estas personas, estos dos hermanos que están fotografiados en un vertedero de México, capital, Ciudad de México, no pensarían que el principal problema de la humanidad es el cambio climático. Por tanto, la percepción del riesgo tiene que ver con el ámbito sociocultural en el que uno se mueve, con el contexto geográfico, con el contexto cultural, económico, etcétera, etcétera. Bueno, las creencias y valores compartidos por los grupos sociales, por tanto, influyen en lo que se considera o no como riesgo, y podríamos llegar a decir incluso que, en cierto modo, cada grupo social selecciona los riesgos que quiere prevenir y los que está dispuesto a asumir, como veremos a continuación con los adolescentes y en el caso específico del alcohol. Bueno, hay más elementos. No quiero extenderme mucho por tratar de ser breve. Pero un elemento muy interesante, que además es muy llamativo, muy visible en la adolescencia, es la negación del riesgo y la ilusión de control. ¿Vale? Es decir, el identificar claramente que efectivamente existen una serie de riesgos, pero que existen una serie de riesgos que yo conozco, que sobre los cuales, bueno, pues estoy cercano, que tengo amigos que están ahí, etcétera, etcétera, pero que a mí no, quiero decir, que yo controlo, ¿de acuerdo? Esa ilusión de control es otro elemento fundamental a la hora de prevenir y que tiene su especial importancia, su especial incidencia precisamente en la adolescencia. Bueno, ¿para qué les cuento todo esto? Bueno, les cuento esto porque, a nuestro modo de ver, entendemos que no se pueden emprender acciones informativas y en general preventivas sin tener en cuenta la percepción subjetiva de los riesgos. Es decir, sin tener en cuenta el imaginario colectivo y las expectativas del grupo a las que van dirigidas. Para hacer prevención hay que tener en cuenta la información objetiva, científica de los riesgos, pero también la percepción que el grupo al cual nosotros estamos destinando la intervención tiene de esos riesgos. Fíjense si no esa noticia. Es una noticia muy reciente, finales de 2009. Un estudio publicado en la Revista Española de Salud Pública
desarrollado por un grupo de investigadores y de investigadoras de la Universidad de Granada, compañeros y compañeras de la Universidad de Granada, pues pone de manifiesto que la percepción del riesgo de contraer VIH ha disminuido entre las jóvenes. Y, en definitiva, que el riesgo de infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años por la disminución de la percepción del riesgo que conlleva el relajamiento en la adopción de medidas preventivas. La profesora Pedrero hablaba hace un momento del tema de la utilización de determinados procedimientos de medidas de... ¿cómo se dice? Método anticonceptivo. ¿Qué? De métodos anticonceptivos, pero bueno, de métodos barreras que impiden también el tema del contagio del VIH. En definitiva, a día de hoy resulta que no tenemos solamente que seguir trabajando el tema del VIH como tradicionalmente estamos haciendo, sino vencer la resistencia de los jóvenes, en el sentido de que ya se han familiarizado con el riesgo, de que conocen el riesgo claramente, y sin embargo, pues parece que se han relajado la adopción de medidas preventivas. Esto en el ámbito laboral es muy frecuente con otro tipo de riesgos también. Por ejemplo, en el campo es muy habitual la utilización de productos químicos de una manera, bueno, pues natural, cotidiana, etcétera, sin ningún medio de protección. ¿Y por qué se hace? ¿Por desconocimiento? No, por la familiaridad con el riesgo. Bueno, esto siempre lo he hecho así, lo hago todos los días, no me pasa nada. Cuando estamos hablando de problemas que pueden ser acumulativos y tener consecuencias a medio y largo plazo. Problemas que no son visibles. Claro, el accidente es visible, pero las consecuencias del consumo del alcohol a medio y largo plazo no son visibles para el adolescente en ese momento. Sobre el consumo de drogas en general, en lo que se refiere ya a los adolescentes, voy a utilizar ya en las 2 o 3 últimas transparencias, voy a tratar de, ya digo, ser muy breve, voy a utilizar datos de la encuesta escolar sobre drogas, del Plan Nacional sobre Drogas y del libro La lectura juvenil de los riesgos de las drogas, del estereotipo a la complejidad, precisamente de la FAD, del cual tienen ustedes un resumen en la carpeta que se le ha entregado, y realmente es muy interesante porque además son unos datos muy actuales. Bueno, sobre el consumo de la droga en general, los adolescentes entienden o lo ven, vivencian el consumo como un momento de aprendizaje y de experimentación. Pero es muy interesante porque no piensen que hay una aceptación del consumo de las drogas en la adolescencia de manera general. Es decir, los adolescentes, en todas las encuestas, rechazan claramente el consumo de drogas en los contextos laborales, de estudio, aceptan solamente el consumo en espacios de ocio, es decir, como también se ha dicho aquí, en sus momentos de ocio y tiempo libre, que es su espacio vital, ¿de acuerdo? Y ese discurso que comentaba antes del control se da en función de las franjas de edad. Es curioso porque entre los adolescentes se da una visión de que en este campo todo va a peor, que recuerda absolutamente lo que nos decían nuestros mayores, nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Pero es que se da en la franja de edad de 16 a 14, de 14 a 12 y así sucesivamente. Es decir, sí, claro que la droga es mala, voy a hablar así en términos generales y coloquiales. Yo he hecho lo que todo el mundo, consumir, para aprender, para experimentar, pero eso ya pasó, yo ya controlo. Ahora la cosa cada vez va peor, que la gente ahora que tiene menos edad, es que vaya pasada. Este es el discurso de chavales de 14 y de 16 años, Y también es muy interesante de cara a la adopción de medidas preventivas en que el hecho de que hay mucho mayor riesgo percibido sobre las drogas ilegales. Es decir, los jóvenes también claramente ven como tremendo elemento de riesgo, como muy peligroso, la utilización de las drogas ilegales, pero mucho menos en lo que se refiere a las drogas ilegales. Estoy pensando claramente en el caso del tabaco y del alcohol, pero fundamentalmente del alcohol, por lo que vamos a decir a continuación. Bueno, esta foto es de un botellón, de un macrobotellón en Sevilla, La cosa ha cambiado un poco en los últimos años, como ahora veremos también, pero bueno, esto es una situación que hemos vivido, ¿no? Muy recientemente. La cuestión es que cada vez hay un mayor consumo de alcohol, pero desde la perspectiva de un modelo que se llama binge drinking o algo así, en el sentido de que se consumen de 5 a más unidades de alcohol de alta graduación en el mismo acto, en el mismo día, en la misma noche.
Esto es un cambio en los patrones de comportamiento, en los patrones de consumo, que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Se empieza a beber antes de los 14 años, el 60% de los jóvenes ha consumido alcohol en el último mes, pero más que esos datos, porque podría haber un consumo, aunque en la adolescencia ya sabemos que ningún consumo es moderado, pero podría haber datos del 60% ha consumido alcohol en el último mes, tomó una copa de vino tinto con su familia el domingo cuando vino la abuela a hacer un arroz, ¿no? Pero no, es que el 29% se ha emborrachado los últimos 30 días. Hay un alto porcentaje de jóvenes que los fines de semana sistemáticamente se emborrachan tomando muchas unidades de alcohol, solamente el sábado, por ejemplo. Y respecto a la percepción del riesgo entre los adolescentes, la percepción social del riesgo es que el 41% considera que ese consumo puede acarrear problemas. El resto no. Más de la mitad de los adolescentes piensan que no. Es decir, que por consumir alcohol, aunque sea de una manera abusiva, como es solamente los fines de semana, pues bueno, eso no supone una dependencia, ni supone estar enganchado, entre comillas, ni nada de nada. Solamente consumen los fines de semana. Es decir, solo el 9% de adolescentes, fíjense ahora la importancia de la percepción del riesgo, ahora sí, solo el 9% de los adolescentes tiene la percepción de consumir mucho o bastante alcohol, a pesar que hemos dicho que hay un porcentaje altísimo de adolescentes que hacen un consumo abusivo de alcohol, muy localizado, pero abusivo. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Bueno, esto daría para mucho, pero nuestra conclusión por lo menos inicial, es que las acciones formativas, informativas, preventivas, han de abordarse desde procesos que trasciendan lo informativo, que sean cada vez más formativas, que sean cada vez más integradas y que sean cada vez más sistémicas. Nosotros hacemos lo que podemos y bueno, ahí tenemos un pequeño granito de arena en ese curso de formación, mediación, educación y prevención de drogodependencia y adicciones que llevamos impartiendo desde hace ya unos cuantos años, este grupo de trabajo al que esta mañana aludía, ¿no?, liderado por el profesor Agustín Morón, y en el cual trabaja Encarnación Pedrero y muchos otros compañeros. Y trabajamos desde la perspectiva de formar mediadores en salud. Es decir, no trabajamos desde la perspectiva de victimizar el consumo, ¿no?, de los adultos que vamos a los jóvenes a decirles lo mal que están haciendo y no caer en ese mismo discurso, ¿no? Pues ahora la cosa cada vez está peor, sino de tratar de entender esa percepción subjetiva que tienen los adolescentes, que tienen los jóvenes, para ponernos a su lado si es posible y que ellos de alguna manera inicien ese proceso multiplicador entre sus pares, ¿no? Bueno, por decir unas palabras finales, unas conclusiones finales, en definitiva, lo que entendemos en esta línea es que es necesario desarrollar pues una nueva cultura de la prevención, una cultura de la prevención que no se trata, no me malentiendan, de desarrollar, de transmitir conductas, valores ni actitudes medrosas, ¿verdad?, miedosas ante los riesgos, pero sí de una actitud activa ante los riesgos, de una actitud socialmente responsable, que probablemente es donde está el quid de la cuestión, compatible con la asunción normalizada de hábitos saludables de manera cotidiana, es decir, que los hábitos saludables se incorporen a la vida, pero de una forma normal y natural, y todo ello pues entroncando con una concepción amplia de la salud, mucho más abierta que las concepciones más tradicionales, y que seguramente tiene mucho que ver o que bebe mucho de esa preciosa definición de Jordi Gol, ¿no?, que decía que la salud pues es una forma de vivir autónoma, solidaria, alegre, que se da cuando se va asumiendo la propia realización personal, ¿no? Y eso es todo. Gracias por la atención, por la paciencia, y espero que podamos ahora compartir un poquito de reflexión. Muchas gracias. Tienen un papel fundamental en muchas de las cosas que hacen los hijos, prácticamente en la mayoría, ¿no? Porque pueden ayudarles a vivir y a caminar por un espacio por el que puedan guiarse de una manera clara y precisa para mejorar su vida y desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista social, desde cualquier punto de vista, ¿no? Y en el tema de las adicciones, pues evidentemente también. Hay una cuestión que es que se suele predicar con el ejemplo
y los niños y los adolescentes, pues generalmente no aprenden a través de lo que les decimos, sino a través de lo que ven, ¿no? Si los padres se comportan de una manera compulsiva en el uso de determinadas tecnologías, por ejemplo en el uso abusivo del móvil, o están todo el día trabajando, aunque sea trabajando y no dedicándolo a cuestiones de juego, pues con el ordenador, con internet, porque tienen querencia a internet. Pues si eso lo están viendo los niños, evidentemente cuando ellos adopten una conducta parecida, no se le va a poder decir que en tu casa por lo menos no lo ves, sino que sí lo ves. Y por otra parte, salvando ese asunto, en el tema de los contenidos de las nuevas tecnologías, hay que estar muy atento por parte de los padres, porque en muchas ocasiones los padres dicen, bien, el niño está con el ordenador o el niño está con la videoconsola, pero ¿qué es lo que está utilizando? ¿Qué contenido está utilizando? Que eso es muy importante, porque una cosa es el tiempo que se dedique, aunque sea mucho, pero otra cosa es el contenido. Si estamos en videoconsolas, por ejemplo, y el contenido son juegos de violencia, de esos que incluso te dan puntos si matas a tantas personas o si a uno le cercenas un brazo o una pierna y van sumando puntos, pues, hombre, el contenido me parece que ahí es bastante perverso, ¿no? Si el tiempo de duración de lo que se está haciendo, pues está en relación, no sé, pues con un juego de carreras de coche o con un juego de fútbol, pues tampoco es que sea permisivo que una persona, por parte de sus padres, en este caso un adolescente, esté 5 horas. Yo he visto chavales que están 5 o 6 horas con los juegos de fútbol, seguido. No me parece que sea lo más correcto. Pero el contenido, en este caso concreto, no es violento, pero el tiempo es una cosa bastante complicada y no se debe de dejar que sea tan largo, por lo menos desde mi punto de vista. La otra pregunta, y me rogaría que seáis breves en la respuesta para que pueda haber más tiempo. Vamos a ver, hablabas de que la utilización de las TIC en comunicación, que suponía un riesgo de modificación que preocupaba mucho a los filólogos, que se estaba perdiendo ortografía, sintaxis, etcétera. Bueno, eso le preocupa a los filólogos y también a todos los ciudadanos, pero sobre todo a mí me preocupa otra cosa, y es en qué medida esa utilización de las TIC en comunicación está cambiando no ya la estructura operativa de la comunicación, la ortografía, sino todos los contenidos simbólicos y funcionales de la comunicación. Por ejemplo, en qué medida está cambiando o puede estar cambiando lo que significa la amistad, lo que es confiar o no confiar, lo que significa la confesión de la identidad propia, lo que significa seducir o no seducir. Es decir, todos esos elementos que son básicos en la comunicación entre personas, si se están o no poniendo en riesgo de modificación o de alteración cuando, en lugar de comunicarse por persona, se comunica a través del Messenger o a través de un foro. Hay muchos profesionales del ámbito de la salud, del ámbito de la psicología, que están viendo que sí que se están perturbando las situaciones de comunicación humana en relación a la utilización de las nuevas tecnologías. En muchas ocasiones se está viendo que hay personas que incluso viven en el mismo edificio, y no me refiero a un edificio de Nueva York que tiene 200 plantas y hay 5.000 personas. Me refiero a un edificio de nuestra ciudad que a lo mejor tienen 18 vecinos, 20 vecinos, y prefieren comunicarse a través de internet o a través del Messenger que bajar o subir para hablar directamente con las personas. Y es cierto que se está perdiendo mucho una comunicación más directa y más sincera en relación a lo que planteaba, bastante más sincera con el uso de la tecnología. Está muy claro que hoy en día muchos padres tienen dificultades con sus hijos, porque cuando llegan a casa han estado hablando con sus compañeros, a lo mejor de cosas relativamente poco significativas, pero llegan a la casa y cosas de una profundidad mayor la hablan a través del Messenger, y eso preocupa mucho.
Muy bien, muchas gracias. Si quieres acompañarnos, encantado. Si quieres irte, pues tú quieras. Voy a esperar. Como tú quieras. Encarni, has hablado de que es importante recuperar la legitimidad en las intervenciones educativas, ¿no? Y cifrabas, parecía, la legitimidad en el discurso legitimado, por lo menos formalmente, de las familias, de los educadores y de los médicos. Ya, la pregunta es, hombre, esos tres colectivos están legitimados formalmente, está claro, pero la legitimidad, en el fondo, quien la otorga es el que recibe el mensaje. Y entonces quizás no es tan seguro que esos tres colectivos estén legitimados desde los propios adolescentes. ¿Cómo se ganaría esa legitimación? Lo pregunto porque, por ejemplo, en drogas estamos muy acostumbrados a que la supuesta legitimación de los médicos y de todo esto no es reconocida en absoluto por los adolescentes, que dicen que los únicos que realmente le pueden enseñar son aquellos que previamente han consumido. Entonces, esto, ¿cómo se traslada al campo de la educación sexual y cómo se gana esa legitimación o cómo se podría ganar? Sí, yo creo que la legitimación pasaría por, primero, los medios de comunicación. Que desapareciera el discurso, el doble discurso que tenemos y del que ya he hablado en la ponencia sobre la educación afectivo-sexual. Una vez que se rompe el doble discurso en los medios de comunicación social y en la sociedad en general, yo creo que se romperá el silencio que hay en la escuela, en la familia y en los profesionales de la salud, que no lo decía, pero bueno, para mí son objetores de conciencia en muchos casos. Y bueno, la pregunta es, yo creo que la legitimación pasa primero por los medios de comunicación y que por el discurso se unifique en uno solo. Y un discurso legitimizado y alejado de los viejos mitos y de los nuevos mitos. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. No pasa por la familia, por la escuela y por los profesionales de la salud, sino por los medios de comunicación, por los propios compañeros, por ese grupo de iguales, y ahí se encontrará la legitimación. Y una vez que se obvie o que se anule el doble discurso que existe en educación sexual. La pregunta está respondida. El problema es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién convence a los medios de comunicación que cambien. Bueno, vamos a ver, David, hay dos preguntas que tienen que ver con el riesgo. Una es cómo percibe el riesgo el adolescente en relación con las drogas, con los consumos, si no escucha a los padres y a los educadores. Si solo escucha a los amigos, ¿cómo hacemos para que perciba el riesgo? Y después, también, si sería posible fomentar un control de los riesgos de tal forma que los consumos se mantengan en un nivel con menos peligro de problematicidad. Bueno, la primera yo creo que está parcialmente contestada con el programa que he comentado antes que venimos desarrollando, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar también la profesora Pedrero. Es decir, es cierto, la legitimación del discurso en los adolescentes viene fundamentalmente de los pares, es decir, de los propios adolescentes, ¿no? Y en ese sentido, como las estrategias formativas, precisamente el discurso que he tratado de mantener en la exposición, entendemos que debe de ir, por un lado, transmitiendo lo que es el conocimiento objetivo, científico, del riesgo específico, pero también teniendo en cuenta el discurso y la subjetividad de los propios protagonistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar con los propios adolescentes para formar mediadores en salud, es decir, para que realmente haya pues un liderazgo entre los propios adolescentes de personas que directamente se lo pasan bien sin necesidad de desarrollar consumos abusivos, que precisamente tienen liderazgos informales y que bueno, y que incluso toman una cerveza pero no toman 6 copas de alcohol en una noche, que ven de una manera lógica, normal y práctica y tal, y utilitaria el hecho de no conducir hoy, por ejemplo, si he bebido, de turnarme en la conducción. Yo conozco muchos casos ya de este tipo de situaciones, es decir, que tampoco estamos hablando de utopía. Pero bueno, creo que ese es el camino, que es difícil, desde luego, el bombardeo de los medios de comunicación, como decíamos hace un momento, lo comparto totalmente, es muy difícil, es contradictorio a veces los discursos que vamos lanzando, pero bueno, que creo que es ese el camino, ¿no?
Y la segunda pregunta me parece que tenía que ver con cómo controlar... Sí, ¿no? el control en esos límites de consumo que son menos arriesgados, si es posible de mantener esa estrategia. Ahí personalmente yo creo que a esa pregunta se contesta con dos respuestas, ¿no? Una, que en concreto el discurso frente al consumo del adolescente no existe un riesgo moderado en el adolescente. Es decir, no existe un riesgo moderado en el adolescente. Ahora bien, sí podemos, o tratamos, o pretendemos, podemos intentar desarrollar una cultura de la prevención, como he dicho antes, de la actitud activa frente a los riesgos, para que luego en la adultez se pueda hacer un consumo responsable. Es decir, todos estos elementos de consumo moderado, que se ha desarrollado también en los últimos años, hasta tantas unidades de alcohol para un adulto, si es hombre, si es mujer, no sé cuánto, que todos ustedes conocen, pues es interesante para controlar, digamos, el consumo, para ver si es moderado o no en los adultos, pero no en los adolescentes, ¿no? Pero en todo caso, desde luego que hay un elemento cultural muy destacado, que ya lo hemos referido, es decir, de un consumo en la adultez moderado dentro de esos parámetros, que tiene que ver con lo relacional, con lo social, con lo cultural, por ejemplo, con la dieta mediterránea, estamos pasando a unos patrones de consumo que son ajenos a nuestro propio contexto sociocultural y que casan poco con la estructuración social. Es decir, casan muy poco, de tal manera que para desarrollar esos consumos moderados se inventan nuevos espacios alternativos, que es el botellón. Y cuando el macrobotellón se prohíbe, porque ya se está prohibiendo, antes dije, luego lo comentaremos y se me ha olvidado comentarlo, está apareciendo el fenómeno del microbotellón en los espacios industriales, ¿no?, de las afueras de las ciudades. Por tanto, se inventan nuevos espacios alternativos para consumos que son nuevos. En ese sentido, ¿cómo tratar de controlar, entre comillas? Pues yo creo que solamente mediante el desarrollo de esa cultura de la prevención, ¿no? Hay una pregunta que, independientemente de que quien la hace, digamos, la personaliza más, pero que puede ir a toda la mesa y entonces contestar quien nos parezca, y es una especie de enmienda a la totalidad del seminario. Es decir, la crisis es un fenómeno relativamente nuevo y, en cambio, pues todo esto de lo que estamos hablando viene muy de atrás. La pregunta es, ¿no estamos tirando balones fuera al centrar y al mirar la crisis como una causa esencial de algo que probablemente tiene su génesis mucho antes y en otros campos? No sé. Hombre, yo creo que la crisis, más que una crisis económica, va a ser una crisis de cambios sociales, de un cambio de la estructura social. Está claro que el modelo mercantilista económico en el que vivimos no se sustenta por sí mismo y va a haber un cambio de valores, un cambio de principios, un cambio de todo, económicamente también. No echar valores fuera porque realmente estos temas siempre han estado. Es que estamos hablando de temas que afectan a la adolescencia, a la juventud y que yo creo que siempre van a afectar. Los cambios físicos, psicológicos, sociales, está claro que delimitan que haya por parte de los jóvenes una rebeldía, una autonomía, un intentar llegar a tener una independencia. Eso se vive en el tema del consumo de drogas, en el tema de las primeras actividades sexuales y en el tema de las nuevas tecnologías, por supuesto, porque nuestros jóvenes han nacido ya en una sociedad del conocimiento y han nacido con un ordenador. Cuando iba a la universidad no había teléfonos móviles. Ahora todos vosotros supongo que tendréis teléfonos móviles, ¿verdad? Y todos vosotros tendréis acceso a Internet, ¿verdad? Pues vivimos en una sociedad de cambios y lo único cierto en esta sociedad es que vamos a cambiar y cambiamos. Y respecto a las nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que ahora nos resulta llamativo y novedoso, el tema de los blogs, de la utilización de plataformas virtuales, eso va a tener una evolución y no podemos predecir lo que va a ocurrir de aquí a 2, 3, 5 años, porque hay un principio de incertidumbre renovado. No sé si he respondido. Sí, una doble pregunta o una pregunta con doble respuesta para David. Gracias. Ha señalado la importancia para la prevención de la formación de promotores de salud, de mediadores, etcétera. La primera parte de la pregunta
es, ¿tenéis datos sobre si esta estrategia funciona y además funciona concretamente pues en este campo concreto del aumento de la percepción de riesgo? Primero. La segunda pregunta es más dubitativa o más nihilista y es, pero vamos a ver, ¿existen programas de esta clase o es una utopía? ¿Es una forma de hablar? Bueno, voy a empezar, si no hay inconveniente, con la segunda, ¿no? Decir, que sí que hay, ¿no? O sea, que no nos hemos inventado ese cartel para ponerlo en el PowerPoint, ¿no? Quiere decir que sí que hay, claro que sí, ¿no? Y en concreto el Vicerrectorado de Participación Social de esta universidad pues está desarrollando no solamente esta formación para mediadores de salud, sino que todo eso va entroncando en un programa muy potente en el cual también hay jornadas de hábitos saludables, donde hay investigación, donde hay luego pues toda una serie de seminarios que están abiertos a todos y a todas. Precisamente hace poco también en Carmona hemos tenido curso de verano, es decir, como todo esa línea de trabajo se va transversalizando. Y nosotros pues tratamos de trabajarla en las clases convencionales, en los cursos de verano, en las jornadas para mediadores, de manera que sí que hay programas que están perfectamente incardinados en el trabajo cotidiano. En la universidad, por ejemplo, esta universidad, bueno, pues está en un programa de campus saludable. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras pues no os habéis dado ni cuenta, pero seguramente está de alguna manera impregnando en la percepción el hecho de que aquí no se expende bebidas alcohólicas mayores de alta graduación, solamente se puede tomar uno una cerveza, ¿no?, de vez en cuando. En segundo lugar, por ejemplo, la servilleta que hay en las cafeterías pues pone algo así como, no recuerdo muy bien exactamente, pero el mensaje que pone es un mensaje saludable, se hacen desayunos saludables. Quiero decir con esto que hay un programa que es transversal, que se va incorporando poco a poco en el trabajo y a lo largo del tiempo, porque estas cosas, de luego, tampoco se consiguen en un rato, ¿no? Es una cuestión de mucho tiempo. Y la otra pregunta... Sí, funciona. Que es si funciona. Esta es una pregunta muy pertinente y muy interesante, pero muy compleja. ¿Por qué? Bueno, sobre todo es compleja la respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque en educación y en promoción de la salud, todas las actividades evidentemente tienen que ser evaluadas, pero hay una cuestión que claramente van a entender y que está en toda la literatura científica, y es desde luego una de las últimas conclusiones que ya ahora, a principios del siglo XXI, pues tenemos que asumir los técnicos y los profesores y los académicos que nos dedicamos a esto. La evaluación de la eficacia de las acciones formativas es muy sencilla de hacer, y desde luego nosotros que somos pedagogos nos dedicamos a eso. Tenemos herramientas, instrumentos, lo hacemos constantemente. ¿Sabemos si una acción formativa ha sido eficaz o no? Desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de la asimilación de conocimiento, desde la perspectiva incluso del desarrollo de hábitos, porque hay un montón de estrategias para hacerlo y lo hacemos continuamente y constantemente. En ese sentido, funciona así. Ahora, si ustedes me están preguntando por la transferencia de esto y por el impacto que esto tiene a largo plazo, yo les diré que es imposible, algunos seguramente me querrán cortar la cabeza, pero es imposible hacer una evaluación de la transferencia y del impacto a largo plazo exclusivamente de los procesos formativos, porque precisamente estamos hablando todo el tiempo que la intervención tiene que ser sistémica, y nosotros, porque a una serie de personas lo hayamos metido en un programa de formación y de promoción de la salud, no podemos coger como la investigación longitudinal clásica y decir estos estaban en un programa, estos no, son un grupo de control, porque hay muchísimos elementos aparte de la formación. El primero es los medios de comunicación, el segundo es la familia, el tercero el trabajo, el cuarto es el contexto geográfico, el quinto es el contexto cultural y el barrio donde viven. Entonces, desde luego, no se autoengañen y además que no les engañen si en un programa formativo le dicen es que este programa que hicimos nosotros es eficaz porque no sé cuánto por ciento tal ha impactado en pues mire usted, la educación impacta. La educación puede ser eficaz o no eficaz, pero el impacto a medio y largo plazo y sobre todo la transferencia tiene que ser vista desde un punto de vista sistémico. Y esto que le acabo de comentar no es baladí, porque ese será el caballo de batalla de nuestras instituciones en los próximos años. Y lo que sufrimos otras muchas instituciones. Vamos a ver, por echar mi cuarto a espadas, y retomando una de las últimas preguntas, evidentemente todas estas cuestiones de las que se han hablado, que en definitiva tienen que ver con el comportamiento humano, son resultantes muy complejas,
muy enormemente complejas. Por eso es la dificultad que señala David cuando tú haces un diseño que se supone que es cuasi experimental y solo controlas una variable, que es el programa, y se te escapan otras 13.000 variables, no puedes nunca saber si lo que ha funcionado es eso o no, ¿no? Esto es cierto. Por tanto, sería muy ingenuo, aparte de absolutamente tramposo, el condicionar estos comportamientos humanos a la situación de crisis, que no, desde luego no es la causa fundamental o el condicionante fundamental de todas estas cuestiones. Es más, probablemente la crisis pueda venir a aliviar alguna de estas dificultades. Es decir, desde el momento en que estos comportamientos, esa forma determinada de vivir la sexualidad, esa forma determinada de consumir, tenían mucho que ver con una cultura que es una cultura anterior, algo que machaca esa cultura, quizás pueda cambiarlo. En ese sentido, podría, en cualquier caso, cambiar, o supone, en todo caso, una oportunidad en la que, más que nunca, es necesaria la prevención. Eso sí, una prevención que supere los simplismos estos que también se han señalado, de pensar que sencillamente con informar la gente se lo cree, la gente puede que le acepte la información, pero no funciona más allá. La información muchas veces no es más que una trampa, es una demanda que lo que hace es de pantalla, de excusa para todo esto. Pero sí tiene que ver con eso que llamamos educación y que al final se convierte en algo mucho más complejo que la propia educación formal. Es lo que tiene que ver con la socialización, que en definitiva tiene que ver con la cultura, que en definitiva tiene que ver con la responsabilidad de todos. Muchísimas gracias a los tres, a dos y uno en absencia, y a ustedes por haber aguantado hasta las 2. Muchas gracias.